nuevo unidos a través de este medio. Gracias a Dios por la vida de su iglesia, gracias a Él por todas las bendiciones que da, innumerables, inmerecidas, pero Él es bueno, Él es justo, es misericordioso para con nosotros y tenemos que alabarle y bendecirle en este día que es para Él, este día, el día del Señor. Estamos gozosos por todo lo que el Señor está haciendo, aún en medio de esta circunstancia difícil, pero debemos de confiar en Él. Es un tiempo hermoso para poder reflexionar, para poder incluso madurar a través de las pruebas diversas que el Señor permite en nuestras vidas. Te doy gracias a Dios por la vida de palabra abundante de esta iglesia hermosa que Dios en su gracia nos ha permitido ver crecer, ver cómo va madurando día a día en su gracia hermosa, en su gracia preciosa. Entonces, hermanos, pues qué bendición que estemos juntos y pues es un tiempo de oración por peticiones específicas. Están llegando pues los mensajes de las oraciones que están pidiendo que hagamos el día de hoy. Te pediré también que oremos por las ofrendas, sobre todo por todos los congregantes de Palabra Abundante, aún por la iglesia cristiana, por todos los hermanos que incluso a nivel mundial están viviendo, sufriendo esta situación difícil que nos está aquejando a todos, pero en el Señor confiamos, estamos fortalecidos y confiados en Él, entonces tenemos que salir adelante. También te pido que oremos por, me están llegando aquí los mensajes, me están llegando, sí, muy bien, aquí están ya los mensajes. Que oremos entonces en lo general por las necesidades de la iglesia. Entonces, hermanos, pues vamos a orar, vamos a comenzar con un tiempo de oración, pidiéndole al Señor que haga su voluntad preciosa. Él hará, pero tenemos que alinear nuestro corazón a su voluntad. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, en este domingo hermoso que nos permites vivir delante de ti, Señor. Gracias por tu presencia especial, Señor, en medio de nosotros. Gracias por la obra maravillosa que has hecho en cada uno. Señor, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y por esa razón, a través de tu Espíritu, congregándonos, Señor, en un mismo sentir espiritual, oramos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que harás, Señor. Gracias, Padre, por la bendición de este día. Gracias por la vida de tu iglesia, Palabra Abundante, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de las pruebas nos has hecho madurar, Señor. Y esta es una prueba más, esta es una enseñanza más, este es un tiempo, Señor, que en tu gracia preciosa nos permites vivir para ser perfeccionados, para ser pulidos, para ser, Señor, cada día más semejantes, Señor, a ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo y oramos, Señor, por necesidades de la iglesia. Tú las sabes, Señor, pero queremos orar diciéndote, Señor, que estamos alineando nuestro corazón a tu voluntad. Que todas estas circunstancias, dificultades, tú las permites por algo, Señor. Permítenos ver tu gloria, tu poder, Señor, tu voluntad, Señor, a través de cada prueba, a través de cada adversidad, a través de cada petición, Señor. Señor, queremos iniciar con gratitud, dando gloria, honra y alabanza y palabras de gratitud, Señor, hacia ti, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor, y no nos has desamparado. Has suplido nuestras necesidades, Señor, materiales y principalmente espirituales, Señor. Gracias porque estás al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no podría salir otra palabra, Señor, de nuestra boca, más que palabras de gratitud, Señor, palabras de adoración, Señor, de admiración de lo que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la bendición que nos das y oramos, Señor, por la salvación de la familia de Edith Sánchez, Señor. Oramos por la salvación de esa familia, Señor. Tú conoces a Edith Sánchez, ella
pide, Señor, salvación para su familia. Señor, oramos por esa familia para que se humille delante de ti, para que vaya a Cristo en arrepentimiento y fe, para que tenga convicción de pecado, Señor, y también el conocimiento, Señor, que solamente viene de lo alto, que el único que puede, Señor, salvarlos, Señor, de la separación eterna, eres tú, Señor Jesucristo. Llévalos al arrepentimiento, a tu presencia, Señor, te lo pedimos en tu nombre precioso. Gracias te damos, Señor, porque estamos bien, Señor. Tú has suplido nuestras necesidades, pero oramos, Señor, porque tú sigas, Señor, mostrando tu poder, tu gracia, tu misericordia a través de esta contingencia, Señor, que estamos viviendo, Señor. Mucha gente, Señor, no solamente este país, sino a través de todo el mundo, Señor. Oramos para que tú, Señor, a través de esta circunstancia, lleves más gente a tu presencia, Señor, que la gente se humille, Padre, reconozca su maldad, reconozca, Señor, la bancarrota espiritual que tiene esta humanidad, Señor, que reconozca que separados de ti nada pueden hacer, Señor. Señor, glorifícate a través de esta circunstancia, te lo pedimos en tu nombre. También te pedimos, Señor, por Roger Vázquez, Señor, él está pidiendo por el embarazo de Pau. Te pedimos por nuestros amados hermanos para que, Señor, tú muestres tu gracia, tu misericordia, tu poder, Señor, y que ese bebé, Señor, que está creciendo en el vientre de Pau, Señor, Señor, nazca con bien, pero sobre todo, Señor, que encuentre en esa familia un testimonio de fidelidad a ti, un testimonio, Señor, de una vida, Señor, y un matrimonio en Cristo que vive no para su gloria, sino para la gloria tuya, Señor. Que pueda ver ese bebé, Señor, que pueda ver, Señor, el Evangelio en ese matrimonio de Roger y Pau. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos también por nuestra hermana Rosario, Señor, por la mamá de Roger. Señor, ella tuvo una operación en su lengua, está esperando los resultados. Te damos gracias, Señor, porque está evolucionando, Señor, está mejorando, Señor, ya puede hablar mejor, ya puede comer. Te pedimos por ella, Señor, por su salud, Señor, tanto física como espiritual, Señor. Ella confía en ti, ella es creyente y por eso pide, Señor, que tú sigas perfeccionando su vida y su corazón, Señor. Pero ella, Padre, preocupada, ocupada por la salvación de su familia, pide por su hermano, por su familia, por sus hermanos, Señor, que están alejados de ti. Están ellos afanados, están turbados, Señor, porque no están fundamentados en la roca, porque en su vida, Señor, simple y sencillamente está en arenas movedizas, Señor. No hay estabilidad espiritual, Señor, porque no están en ti. Por eso te pedimos que tú extiendas tu gracia y misericordia para salvar a la familia, Señor, a la familia, Señor, de nuestra hermana Rosario. También, Señor, te pedimos por la unidad y salvación de la familia de Jimena García, Señor. Ella está pidiendo unidad en su familia, Señor, pero no va a haber unidad genuina si no están unidos en Cristo. Por eso te pedimos salvación y vida eterna para ellos, Señor. Estas peticiones, Señor, hermosas, porque estamos preocupados por nuestra familia. Estamos preocupados, Señor, por nuestra familia inconversa. Sabemos el destino de los arrogantes que no se humillan delante de ti. Por eso, Dios, te pedimos en el nombre de Cristo que tú, Señor, salves a nuestra familia. Señor, entendemos tu palabra, Señor, entendemos que nosotros tenemos que continuar dando un testimonio, Señor, de una vida justa, de una vida, Señor, en Cristo, de una vida que ha sido justificada, de un testimonio de luz, Señor, para nuestra familia. Padre, Señor, nosotros haremos nuestra parte, oraremos por ellos, les daremos un testimonio de rectitud, Señor, para que crean en ti. Pero la salvación no depende de nosotros, depende absolutamente de ti. Por eso, Señor, te pedimos que en tu infinita misericordia y bondad, así como nos salvaste a nosotros, tú extiendas tu mano, Señor, para salvar a la familia de cada uno de nosotros, a la familia, Señor, de Jimena García, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Señor, oramos por Naidelin, Señor. Hoy cumple 19 años, Señor, de edad, ella es salva. Y te pedimos, Señor, que en tu gracia preciosa
en tu infinita misericordia y bondad, Señor, sigas perfeccionando el corazón de Naidelin para tu gloria y para tu honra, Señor. Que alinees, Señor, su mente, sus peticiones conforme a tu voluntad, Señor. Si nosotros nos deleitamos en tu ley, Señor, en tu palabra, en lo que tú quieres para nosotros, Señor. Padre, cuando nosotros pedimos, Señor, con un corazón, con una mente alineada a tu voluntad, tú nos darás, Señor. Tú nos darás en abundancia. Gracias, Señor, por la vida de Naidelin. Gracias por estos 19 años de edad que le permites vivir, Señor, por tu gracia preciosa. Por la salvación, Señor, de la mamá de Claudia Muñoz, Señor. Por la salvación de sus hijos, Natán y Silas, Señor. Te pedimos y te damos gracias por la vida de Pablo, de Claudia, de Natán, de Silas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas perfeccionando tu obra preciosa en ellos, Señor, que tú llames, Señor, a arrepentimiento a Natán. Señor, conozco a Silas, es un jovencito, Señor, pero va a llegar un momento que va a tener que tomar una resolución, va a tener que tomar una decisión y te pedimos que en ese momento, Señor, tú lo llames, Señor, a arrepentimiento, que reconozca, Señor, a ese Salvador que se le ha predicado desde pequeño, Señor. Te pedimos que toques los corazones de Natán y Silas y que tú, Señor, los salves. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos por Pablo, por Claudia, Señor, para que sigan dando un testimonio fiel, Señor, de lo que es el Evangelio, Señor, que vean, Señor, en ese matrimonio sus hijos, Señor, en la relación salvífica, Padre, que hay entre Cristo y su iglesia, Señor, que lo vean en la vida y en el matrimonio de Pablo y de Claudia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú suples todas las necesidades de tu iglesia. Señor, tus promesas no son solamente en tiempos, Señor, cuando las cosas están bien, sino tus promesas también son, Señor, vigentes cuando las cosas, Señor, son tan complicadas como en estos tiempos. Y tú has suplido, Señor, con amor. Tú has suplido, Señor, con excelencia las necesidades de palabra abundante. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que fielmente, Señor, ofrendan, Señor, para tu obra. Ofrendan, Señor, para que, Señor, la iglesia siga sustentando las necesidades materiales que tiene. Por eso, Señor, en el nombre de Cristo, ponemos nuestra ofrenda delante de ti, reconociendo, Señor, que tú eres el dueño de todo, que tú eres el dueño de la plata y del oro, Señor, y que nosotros simple y sencillamente somos administradores. Señor, nosotros somos dadores alegres, y por eso, Señor, cumpliremos con alegría, Señor, con libertad, no por imposición, Señor, sino por un amor, Señor, grande, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón por ti y por la iglesia, Señor. Nosotros supliremos la necesidad de nuestra congregación en el nombre de Cristo, Señor. Señor, gracias por la bendición que nos permites ver a través de la providencia material, Señor, en tu iglesia, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, por todos nosotros, Señor, por nuestros hermanos, Señor, hasta el día de hoy, y tú lo sabes más, Señor, pero hasta donde podemos ver, Señor, nosotros estamos bien. Padre, hemos estado ayudándonos los unos a los otros, bendiciéndonos los unos a los otros, estando pendiente de nuestras necesidades. Gracias por esa hermandad, por esa preocupación que has puesto en nosotros, Señor. Gracias por la obra de tu palabra, Señor, que provoca en nosotros piedad, Señor, provoca amor por nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque estamos al pendiente de nuestras necesidades, Señor. Gracias, Señor, porque todo esto es por ti y para ti. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues en sí también quería comentarles otro anuncio. Recuerda que tenemos el banco de alimentos. Recuerda que no solamente estamos al pendiente de una necesidad de alimentos, sino también estamos al pendiente de cualquier otra necesidad que tengas en la medida de lo posible, en la medida de lo que podamos ayudar. Recuerda que estamos para eso. Contáctanos, contacta a Israel, a Marcial. Tienes el teléfono de los hermanos, a Humberto.
contáctanos, por favor. Tienes el teléfono de Laila, tienes el teléfono de los hermanos, tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos este canal de Facebook que ha sido de gran utilidad en estos tiempos. Entonces, recuerda, si tienes alguna necesidad, dínoslo, háznoslo saber, para que nosotros podamos ponernos de acuerdo, ayudar, suplir necesidades. Tenemos ahí la gran bendición de las despensas. Se han distribuido, hermanos, el día de ayer se distribuyeron ya en total, desde que empezó la contingencia a este día, se han distribuido más de 50 despensas con distintos hermanos. Entonces, por favor, no dudes en contactarnos. No podríamos decirnos una iglesia cristiana si en el momento de ver la necesidad de un hermano nosotros simple y sencillamente decimos que Dios te bendiga y no actuamos con una fe, con obras que muestran realmente la salvación, el amor y la preocupación que tenemos por los demás. Entonces, por favor, recuérdalo, y también si tú tienes la posibilidad de poder contribuir con despensas del mismo mecanismo, contacta a Israel, contacta a Marcial, contacta al hermano Alfonso, contacta a Fernando, a Laila. Tenemos forma, contáctanos, dinos en qué puedes contribuir, vemos el mecanismo para que podamos juntar un poco más de esas despensas que la verdad han sido de gran bendición para los hermanos. Entonces, recuerda eso, recuérdalo, estamos al pendiente de las necesidades y estaremos orando mucho por cada circunstancia, por cada situación que venga. Y pues como hemos escuchado, creo que el tiempo de esta contingencia va a ser mayor. Todo mayo creo que vamos a tener que estar comunicándonos y predicando y reuniéndonos a través de este medio, por lo menos creo que todo mayo. Entonces, hermanos, no nos afanemos. El Señor está trabajando para su gloria, para su honra en nosotros. El día de mañana el Señor también va a trabajar y va a trabajar para su gloria, para su honra. Y en mayo y en junio no nos tenemos que afanar por las cosas que vienen. Él simple y sencillamente va a estar presente y nos va a decir qué hacer cuando llegue el momento. Entonces, no nos afanemos por estas circunstancias. Bien, hermanos, pues si me acompañan, vamos a orar para escuchar la palabra de Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad, porque nos permites escuchar tu palabra, porque guía nuestros corazones a través de ella, Señor. Gracias por los cambios profundos, Señor, que has hecho en nuestros corazones. Gracias por limpiarnos a través de tu palabra. Tu palabra es verdad. Y pone las semillas, Señor, que toma tu Espíritu Santo, Señor, esa verdad que toma tu Espíritu Santo para transformar nuestra mente y nuestro corazón para tu gloria. Gracias, Señor, porque si no fuera por ella, ¿qué seríamos, Señor? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué haríamos, Señor? Pero tú has perfeccionado nuestro corazón, Señor, a través de ella, y queremos pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente, nuestros oídos, Señor, espirituales para escuchar, y no solamente escuchar, sino vivir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Somos imperfectos, Padre. Si no fuera por tu Espíritu, ¿qué podríamos hacer? Pero tu Espíritu nos llama, Señor, a la madurez espiritual. Tu Espíritu nos llama, Señor, a escuchar y a hacer, Señor, tu palabra. Gracias por la obra preciosa que haces en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con esta serie de Mateo y nos quedamos hace 15 días en un pasaje que habla de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero yo te voy a pedir que vayamos a Mateo 12, 38, 42. Mateo 12, 38, 42.
Mateo 12, 38, 42. Incluso la pericopa, en el título que tiene ese pasaje de la Biblia, dice, la generación perversa demanda señal. Pero yo quiero que apuntes el nombre de la predicación y es la última señal. La última señal. Bien, si ya estás en el versículo 38 de Mateo 12, vamos a darle lectura. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Amén. En la famosa esquina del Orador, en el Parque Hyde de Londres, en ese lugar, puede levantarse y ponerse cualquier predicador, cualquier persona a dar un tema, un discurso. Hay libertad en ese espacio, en ese parque muy popular en Inglaterra. Cualquiera puede llegar y tener libertad de expresión para decir lo que le parezca. Es muy conocida incluso esa esquina en ese parque muy famoso de Londres. Una historia narra que un hombre empezó a denunciar el cristianismo. Empezó a decir y a hablar mal en contra del cristianismo y levantó un reto en ese momento. Y dijo, si hay un Dios, le doy 5 minutos para que me mate con un rayo. En ese momento el hombre sacó su reloj y esperó. Empezó a contar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, y cuando se cumplieron los 5 minutos, se sonrió y dijo, amigos míos, esta es la prueba de que Dios no existe. Entre ese auditorio que estaba escuchando, había un hombre creyente, había un cristiano entre la multitud, el cual se acercó y le dijo a este hombre, me queda claro, Señor, 2 cosas. ¿Usted cree que puede agotar la paciencia del Dios Todopoderoso en 5 minutos? Usted no conoce a Dios. Él es misericordioso. Y otra cosa me queda bien claro, que Dios no está a expensas de exigencias arrogantes. ¿Por qué? Porque usted no conoce a Dios. Dios es soberano y Él no está supeditado a las órdenes de nadie. ¿Qué historia? Yo la conocía. ¿Qué historia, hermanos? Y esta es la historia que estamos viendo aquí en este pasaje. Hace 2000 años había igual hombres soberbios, hombres que empezaron a pedirle al Señor Jesucristo señal para creer en Él. La arrogancia humana, si te das cuenta, no ha cambiado. La arrogancia humana, el ateísmo, todo esto que ha contaminado tanto el corazón del hombre, no ha cambiado. No ha cambiado. No han entendido que Dios es soberano y no se somete a las órdenes de nadie. Él se somete a sí mismo. No tiene que darle cuenta a nadie, porque simple y sencillamente nuestro Dios es soberano. El versículo central de este pasaje, yo te pido por favor que veas el versículo 39 para que podamos entender de qué está hablando el pasaje, de qué está hablando y cuál es la enseñanza que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. El versículo 39 dice, y Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal,
pero señal no les será dada. No les voy a dar ninguna señal más que una. La señal, sino la señal del profeta Jonás. Jesús es Dios, hermanos. No está sometido a las órdenes de nadie. Al único que se sometió a sus órdenes fue a su Padre Celestial. Él vino a ser el propósito del Padre, no el propósito del hombre. Ni siquiera vino a ser su propio propósito. Él se sometió a Dios, pero nunca se sometió a los caprichos humanos. Y aquí está una evidencia de su soberanía. Una evidencia de que el Señor es el Todopoderoso. Él puede hacer lo que quiera, en el momento que quiera, pero no se somete absolutamente a la voluntad de nadie. Siempre es bueno decirlo, solamente se sometió a la voluntad de su Padre. Pero Él vino a hacer su voluntad, porque hacer la voluntad de los hombres hubiera sido contrario a la naturaleza de Dios, a la naturaleza de Él y al propósito por el cual Él vino a esta tierra. No vino a hacer la voluntad de los hombres, sino vino a hacer la voluntad del Padre que lo envió desde los cielos. Aunque es evidente que Jesús, hermanos, hay que aclararlo, se sometió a voluntades humanas, no debemos de olvidar que toda autoridad que el hombre tuvo sobre el Señor Jesucristo, no pudo haber tenido autoridad esos hombres si no hubiera sido dada por el Padre. Recuerda lo que dice Juan 19:10, si me quieres acompañar y si no yo te lo leo. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo a Pilato, cuando Pilato le dice, yo tengo el control de tu vida, yo puedo decidir darte vida o darte muerte. Juan 19:10 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Lo ves? Jesucristo se sometió a la autoridad de sus padres. Jesucristo incluso se sometió a las autoridades terrenales, pero Él reconocía que sobre todo eso, Él se sometía a Dios. Se sometía a Dios. La voluntad del Padre es que Jesús viniera a esta tierra, no a condenar al mundo, sino al salvar al mundo. Nosotros debemos entender eso. Veamos entonces un poco del contexto de este capítulo 12 de Mateo. Es evidente, hermanos, cuando tú ves el capítulo 12, porque lo hemos estado estudiando, que este capítulo 12 enfatiza un mensaje que Mateo quiere dar a sus lectores. Un mensaje que Mateo quiere dar a esos lectores y el énfasis es de que Jesucristo es repudiado, que Jesucristo es desechado por los hombres. El sistema religioso de Israel se había levantado en contra de nuestro Señor Jesucristo. Estos dirigentes religiosos, simple y sencillamente, no habían reconocido la autoridad de Cristo, sino estaban repudiando la autoridad de Cristo. Llegaron a puntos tan oscuros, tan malvados, incluso de decir que Jesucristo, nuestro Señor, era un aliado de Satanás. Si ves ahí en el capítulo 12, como lo hemos estado estudiando, lo acusaron de violar las tradiciones de los hombres. Él nunca violó la ley de Dios, pero sí, él simple y sencillamente no se sujetó a tradiciones humanas. Él se sujetó a la voluntad del Padre y lo acusaron de ser pecador por eso. Llegaron al grado de blasfemar en contra del Señor, en contra del Espíritu Santo, diciendo que Jesucristo hacía milagros con el poder de Satanás. Llegaron hasta esos puntos. Llegaron al punto incluso de odiar tanto a su Mesías que lo empezaron a repudiar y a desear matarlo. A desear matarlo. Ahora, lo que veremos en este pasaje, hermanos, veremos dos aspectos que muestran
el juicio de Dios en contra de los incrédulos, pero también veremos a través de esos dos aspectos la gracia de Dios que ha tenido con nosotros. Veremos entonces el juicio de Dios en contra de los incrédulos, pero también veremos la gracia de Dios que ha tenido para con nosotros. Veremos la última señal, porque si nosotros dividimos el texto que estamos estudiando, que vamos a predicar el día de hoy, si Dios nos lo permite, veremos la última señal que el Señor Jesucristo les da a esos incrédulos. Y después veremos la última sentencia que el Señor les da. Entonces veremos la última señal. Es una especie de ultimátum. Es una última advertencia en esto que vamos a ver en el versículo 38. Por favor, pon tus ojos ahí para que veas ese ultimátum que el Señor les da. Después de que todos ellos lo repudiaron, después de que ellos empezaron a blasfemar, después de que ellos fueron exhibidos por el Señor Jesucristo, ellos quisieron tenderle una trampa, pero el Señor aprovecha esa trampa no para caer, porque el Señor es todopoderoso. No para caer, sino para tenderles un ultimátum, una advertencia. Esta propuesta, esta decisión definitiva, lo había tomado el Señor. Pero en ese momento iba acompañado de esas palabras de advertencia, de ese ultimátum, de una amenaza. Porque el Señor es amor, pero también el Señor es justicia. Y si el Señor maldice a todo aquel que no vive conforme a la voluntad del Padre, el Señor también tiene todo el derecho de extender una amenaza. Y déjame decirte, hermano, que el Señor es fiel tanto para cumplir sus promesas como para cumplir sus amenazas. El Señor es fiel. Escucha esto del versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces, ve esa palabra. Es la forma favorita de Mateo para mostrar un argumento. Él quiere ahora mostrar un argumento. Acuérdate que esta es la narrativa de Mateo. Este es el evangelio de Mateo. Y Mateo está mostrando un argumento más. Y es todos los argumentos de Mateo, de los 28 capítulos de Mateo, todos los argumentos tienen un solo objetivo: mostrar que Jesucristo es el Rey. Y este argumento va en contra de la religiosidad de Israel, en contra de los representantes de la religión de Israel. Ellos estaban mal. Ellos no habían reconocido al Mesías. Ellos simple y sencillamente habían visto al Mesías, habían visto milagros, sanidades, habían visto realmente el poder de Dios a través de Jesucristo y decidieron en su maldad, en la perversidad de su corazón, no creer. Entonces, ahora viene el argumento de Mateo, obviamente inspirado, visto en nuestro Señor Jesucristo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Ahora, si observas, dice que eran algunos de los escribas y fariseos. No dice que todos, eran algunos. Muy probablemente ellos eran un pequeño grupo de fariseos que fueron incluso incomodados, confrontados, que estaban enfadados, que estaban llenos de ira en contra del Señor Jesucristo, porque estos escucharon lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo de ellos. Ellos escucharon de la boca del Señor Jesucristo que ellos eran una generación de víboras. Eran árboles malos, incapaces de dar frutos buenos. Eran blasfemos. Eran malvados, eran malos, que eran opositores de Dios. Jesucristo les dijo todo eso. Entonces ellos tomaron la decisión, ese pequeño grupo que les ardió todo lo que el Señor Jesucristo les dijo, se acercaron a Él para decirles algo bien hipócrita, hermanos, bien hipócrita de la boca de ellos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Rabí, maestro,
Se acercaron para decirle maestro. Recordemos, hermano, que en el tiempo del Señor Jesucristo había libertad para escoger el rabino que tú quisieras. En aquel tiempo un discípulo podía escoger el maestro de la Torá, el maestro de la palabra de Dios, el maestro que le enseñara las realidades de la palabra de Dios. Ellos podían escoger a quien quisiera. Simple y sencillamente había libertad de los discípulos para escoger. Pero esa forma de escoger era en base a la superioridad de ese rabino. Cuando tú tenías un rabino, por decirlo así, y estabas recibiendo enseñanza, pero de repente escuchabas un rabino que tenía una enseñanza más pura, más elevada, en ese momento el discípulo tenía la libertad de dejar a este rabino para ir ahora con aquel rabino que lo consideraba superior, mejor. La prerrogativa para escoger a un rabino era que fuera mejor. Pero hermanos, aquí el asunto es que era una voz hipócrita, era decirle rabino de una forma hipócrita porque nunca consideraron a Jesucristo como mayores a ellos. Nunca lo consideraron así. Simple y sencillamente le dijeron rabí, llenos de egoísmo, llenos de hipocresía para tenderle una trampa. No para realmente oír de él, no para realmente aprender de él, no para realmente sujetarse a sus enseñanzas, sino simple y sencillamente para tenderle una trampa a nuestro Señor Jesucristo. No había admiración, sino había odio. Odio en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se consideraban mayores a Jesús. Nadie fuera de las filas de los escribas y fariseos podría ser considerado maestro. Si no eras escriba o fariseo, si no eras de esa parte de esa secta, no podrías ser considerado rabí. Pero ellos simple y sencillamente, aun teniendo el conocimiento de eso, le llamaron hipócritamente maestro, rabí, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? En el momento de que le dijeron eso, esas palabras estaban llenas de burla, de sarcasmo. Rabí, rabí. Simple y sencillamente para tender una trampa. ¿Cómo es posible, hermanos, deduciendo algo, si previamente, antes de este pasaje que estamos estudiando, le dijeron a Jesucristo que era aliado de Satanás, que él echaba fuera a los espíritus inmundos, que echaba fuera a Satanás con el poder de Satanás, le dijeron, tú eres aliado de Satanás, y después, hermano, venlo como lo está narrando Mateo, ahora le dicen a ese que le acusaron de satánico, ahora le dicen maestro. Qué hipocresía más grande. Aunque se oye romántico, aunque se oye realmente muy humilde, maestro, la realidad es que esa palabra está llena de egoísmo. Deseamos, le dijeron, ve el texto, ve el versículo 38. Deseamos, o sea, nosotros queremos, dándole el creador, el creado, el ser creado, órdenes al creador. Hermanos, en mi tierra eso le llaman los patos tirándole a las escopetas. O sea, deseamos. ¿Qué es lo mismo que decir queremos? Queremos y demandamos de ti, deseamos ver de ti, una señal. Eso es creerse mayor que Jesús. Cuando una persona le da órdenes al Señor, quiero que hagas un milagro ahora, y aunque lo diga muy romántico, hermanos, en el nombre de Jesús. Deseo que en este momento tú hagas un milagro ahora. Eso es arrogancia. Eso es farisaico. Ese es el mismo corazón blasfemo de una persona que se cree mayor que Dios y le dice, hazme un milagrito ahorita en tu nombre, para que se oiga bonito. Rabí, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Podrían decir, por favor, Señor, pero quiero que ahora hagas un milagro. Se creen mayores que Dios.
¿Tú conoces gente así? Gente que se cree mayor que Dios y le da órdenes a Dios y le dice, ahora quiero el milagro. Hermanos, si nos regresamos al contexto, nos daremos cuenta de que estos escribas y fariseos, estos príncipes religiosos de Israel, habían visto todo. Habían visto toda clase de milagros, de sanidades. Jesús ya había hecho todo tipo de señales, prodigios y milagros. Todas ellas apuntaban a una sola cosa. Jesús es quien dice ser. Jesús es el Mesías enviado de los cielos. Es el enviado de Dios. Es el ungido de Jehová. Es el siervo de Dios. Fueron tanto los milagros de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que en el Evangelio de Juan, al final, en el último versículo del Evangelio de Juan, Juan aclara y dice que el Señor también había hecho otras muchas cosas, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, Juan está diciendo, hubo mucho más milagros. ¿Y sabes quién estaba en la fila principal? ¿Quién estaba como principales espectadores de todos esos milagros? Los escribas y fariseos. Y ahora, después de todo lo que hizo el Señor Jesucristo, después de que el Señor Jesucristo erradicó prácticamente la enfermedad de Palestina, expulsó demonios, había resucitado a muertos, sanado a leprosos, perdonado pecados, había mostrado el señorío sobre la naturaleza, reprendiendo a la tempestad, caminando sobre las aguas, había hecho tantos milagros en presencia de los escribas y fariseos, en presencia del pueblo. Todavía vienen ellos y en lugar de humillarse delante de la realidad de quién era Él, simple y sencillamente, ¿sabes qué? No te creímos nada, ahora necesitamos otro milagrito. En el tiempo que nosotros queremos y ahorita. Ya no había mucho más que hacer por ellos, hermanos. Ellos eran malos. Habían decidido en su corazón, Jesucristo los había desnudado espiritualmente y había mostrado que había maldad en su corazón. No tenían ojos para ver, no tenían oídos para escuchar. Simple y sencillamente estaban cegados en su necio pecado. No podrían ver más allá de sus propias narices. Pero estos hombres, hermanos, eran la representación de Israel. Si el liderazgo espiritual es corrupto, el pueblo es corrupto. El pueblo terminará siendo como el sacerdote. Tal cual es el sacerdote, así será el pueblo. Y así, si así era los escribas y fariseos, los sacerdotes del templo, el Sanedrín, si así eran ellos, así era Israel, incrédulo, incrédulo. Versículo 38, verlo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Este es el reto de los incrédulos. Este grupo entonces lleno de ardor, porque el Señor Jesucristo los exhibió, los desnudó. Esos sepulcros blanqueados que parecían muy blancos por fuera, muy santos, muy religiosos, realmente Jesucristo les dijo, siguen muertos espiritualmente, por dentro siguen muertos, y exhibió la muerte que había en sus corazones. Entonces llegaron y le tendieron un reto al Señor, pero ese reto era una trampa, era una trampa. Deseamos ver de ti señal. Era un reto oficial. Entre rabinos, hermanos, incluso en las tradiciones rabínicas erróneas que había en aquel entonces, decían que la única forma de que un rabino tuviera autoridad es que diera una señal. Y hay historias fantasiosas que de repente algunos rabinos de aquel entonces respaldaban sus palabras de autoridad por medio de una señal, de una señal. En ese momento que se le decía a un rabino, dame una señal, era un reto oficial para que comprobara realmente que sus palabras eran verdaderas. Entonces los escribas y fariseos están diciendo, ok, danos una señal para creer en ti.
Danos una señal para creer en ti, para creer en lo que estás diciendo, para creer que tú eres el Mesías. Pero hermanos, ellos no querían una señal para creer, querían una señal para tenderle una trampa al Señor Jesucristo. Para que supuestamente a través de eso que ellos creían que no podría ser el Señor Jesucristo, tenderle una trampa, desacreditarlo y hacerles ver supuestamente al pueblo que el Señor Jesucristo era un farsante. Ese era el propósito de la señal. Ese era el propósito. No es para que Él se glorificara, sino que simple y sencillamente fuera de manifiesto que Él era un farsante, según a los ojos de ellos. Entonces por eso llegan y le exigen una señal. No para que Jesús manifestara su gloria, sino para que fuera evidente delante del pueblo que Jesús era un charlatán. Si Jesús es realmente el Mesías, no tendría problema de hacer una señal que validara su identidad mesiánica. No tendría ningún problema, pero el Señor Jesucristo no está supeditado a los caprichos de los hombres y Él decide decirles que no va a haber más señal para ellos más que una última señal. ¿Qué es una señal? Es algo que apunta. Es como cuando tú vas hacia, bueno, ya estoy apuntando hacia Cuernavaca. Vas hacia el sur, vas hacia allá y ves un letrero que dice Cuernavaca a 102 kilómetros. Esa señal en sí no es importante en sí misma, sino para donde apunta. El destino es lo importante. La señal no es importante, sino el destino es importante. Entonces, una señal apunta a algo mucho más glorioso, a algo realmente práctico, a algo realmente sublime. Cuernavaca no es la señal, sino nos lleva a la señal. Entonces, las señales, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo apuntaba a algo. Los milagros en sí no eran importantes, sino para dónde apuntaban. Y esos milagros apuntaban hacia una realidad de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es el Mesías. Por eso el Señor hizo milagros. Más allá de estar haciendo milagros para el beneficio de las personas, que claro que nuestro Señor es misericordioso, tierno y compasivo, y siempre va a procurar el bien de aquellos que están en necesidad, humillados por el pecado, humillados por el dolor, por el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza. Él hizo milagros por un motivo: mostrar que Él era, señalar que Él era el Hijo de Dios. Esa era una señal. Era una señal. Pero aquí los escribas y fariseos están pidiendo una señal peculiar. A pesar de que no vemos aquí en el texto qué tipo de señal, qué tipo de señal están pidiendo, nos daremos cuenta, si tú vas a Mateo 16:1, el tipo de señal que estaban pidiendo los escribas y fariseos. Mateo 16:1, más adelantito de donde estamos, 4 capítulos adelante. Este es un pasaje paralelo. Y ve, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, las sectas religiosas judías incrédulas, y le pidieron que les mostrase señal. Ahora aquí Mateo complementa y dice del cielo. Ellos ya no se conformarían, hermanos, con señales de sanidad, con milagros de liberación, con milagros hechos aquí en la tierra. Ellos ahora querían ver una señal en el cielo, una señal, un milagro de dimensiones cósmicas. Quizá ellos querían que el sol se detuviera o que la luna empezara a moverse de una forma rara y milagrosa a través del cielo, de una forma inusual. Dice John MacArthur que probablemente ellos pensaban que Jesucristo hiciera esto con la mano y dibujara en el cielo un arco iris. O tomara las nubes y empezara a acomodarlas para hacer su nombre. No sé qué esperaban ellos. Esperaban un milagro, una señal de los cielos. O que millones de ángeles bajaran dándole alabanza a Él. Ellos querían algo espectacular,
Ellos querían algo espectacular. No va a poder hacerlo. Señal del cielo. A ver, haznos una señal del cielo. Ahorita, haznos un milagro de ese tamaño. Estudiosos comentan que ellos probablemente estaban pidiendo las señales que vienen en Joel 2:31. Si me acompañas en Joel 2:31, 2:30, ve lo que dice. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ellos querían que el sol se oscureciera. Ellos estaban pidiendo, para creer en ti, Jesús, necesitamos ver la luna hecha sangre, roja como sangre. No sabían qué querían ver, pero simple y sencillamente habían tendido una trampa, querían tenderle una trampa al Señor Jesucristo para volverse a burlar de Él. Aunque el Señor lo hubiera hecho, se hubieran burlado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, hermanos, déjame decirte una cosa bien importante. Nunca Dios escogió los milagros para que la gente creyera en Jesucristo. Nunca. Estos mismos hombres vieron cómo el Señor Jesucristo liberó a un endemoniado. Estaba ciego, estaba mudo, pero sin embargo, a pesar del milagro que vieron, del dominio de Jesucristo sobre el reino espiritual de las tinieblas, ellos simple y sencillamente se burlaron y dijeron, eso lo hizo a través del poder de Satanás. La gente no cree por los milagros. La gente cree porque Dios decide que crean. La gente cree a través de que el Espíritu Santo los redarguye de pecado, de justicia, de juicio. La gente cree cuando se le predica la locura de la palabra, la locura del Evangelio, la predicación del Evangelio. Pero la gente no cree por ver milagros. La gente no cree por ver milagros. Claro que el Señor es capaz de hacer lo que quiera. Él tiene poder para influenciar sobre todo orden natural. Eso, hermanos, es un milagro. Cuando Dios estableció el orden natural, estableció el movimiento de los planetas, estableció el orden del cosmos, Él estableció un orden natural. Él está por encima de la naturaleza. La naturaleza no es un ser independiente. La madre naturaleza, adoremos a la madre naturaleza, respetemos a la madre naturaleza. No, la naturaleza es simple y sencillamente el orden material que Dios dio a todas las cosas. Pero cuando Dios hace un milagro, altera ese orden natural. Camina sobre las aguas, cuando lo más lógico es que se hunda. Abre el mar, cuando lo más lógico es que se quede como está. Un milagro es cuando Dios decide alterar el orden que Él creó para su propia gloria, para mostrar algo mucho más grande que el mismo milagro que abrir aguas. Mostrar que Él es Dios. Para eso fueron los milagros. Mostrar que Él es todo soberano. Claro que Él podría hacer lo que quisiera. Podría hacer que ángeles descendieran en ese momento como señal del cielo. Los hubiera dejado con la boca abierta, pero por su corazón no creemos. Ni aún así creemos. ¿Qué le respondió Jesús ante tal petición, ante tal reto, ante tal trampa? El Señor, hermanos, el Señor es astuto, es sabio. El Señor entendía sus corazones corruptos. Y ve el versículo 39. Y respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demandan señal. Otra vez los desnuda. Pero de una forma, hermanos, sublime. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. No los obedeció. Les reveló el motivo de sus malvadas exigencias. La generación, ustedes son una generación mala y adúltera. Ve dos aspectos del corazón pecaminoso del hombre. Dos aspectos del corazón
del hombre que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, que no se humilla delante de Dios. Porque déjame decirte, hermanos, que cuando se ve la realidad espiritual de un hombre, la realidad espiritual de una mujer, es cuando se encuentra con Cristo, con las evidencias de que Cristo es Dios, de que Jesucristo es un único camino de verdad y vida hacia el Padre, que es el único redentor, que es el que tiene un nombre sobre todo nombre, que es el Señor, el soberano. Cuando se enfrentan a esa realidad y desechan a Cristo, por más buena onda que sean, los podemos calificar de estas dos maneras: malos y adúlteros. Malos y adúlteros. Dos aspectos de la realidad de los corazones de esos hombres. Mala. Fíjate el calificativo que da el Señor: moralmente corrompidos. Ustedes son corruptos. O sea, no solamente son adúlteros físicamente, sino ve la siguiente definición: adúlteros. Pero esta definición, hermanos, no se refiere a un adulterio sexual, sino se refiere a un adulterio espiritual. Una infidelidad no sexual, sino una infidelidad espiritual. Y a eso le llama la Biblia idolatría. Ellos habían fornicado. Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, apartados para Dios para tener una relación que la Biblia lo describe como una relación matrimonial, una relación de intimidad estrecha, la relación de un esposo divino con un pueblo que él tomaría como esposa. Pero sin embargo, Israel fue infiel. Israel fue infiel espiritualmente, adulteró espiritualmente. Muchos pasajes hablan de eso. Hablan del adulterio de Israel, del adulterio espiritual de Israel, de la idolatría de Israel. Escucha lo que dice Ezequiel 16:25. Apúntalo, por favor. Ezequiel 16:25. Y en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuanto pasaba. Hermanos, a veces las traducciones son muy crudas. Abriste las piernas a quien se le puso enfrente. Tomaste cualquier ídolo y lo tomaste para adorarlo, para considerarlo, para depender de él. Ese es tu adulterio espiritual. Te ofreciste a cuanto pasaba y multiplicaste tus fornicaciones. Por eso el Señor Jesucristo les dice: ustedes generación mala y adúltera, ¿me demandan señal? ¿Ustedes creen que con ese corazón podrían ver la realidad de quién soy yo? ¿Podría estar yo haciendo el milagro más grande y aún así no creerían por la maldad de su corazón y por su idolatría? En este pasaje de Ezequiel, Dios se lamenta de la idolatría de Judá, de Jerusalén, de cómo el pueblo cometió inmoralidad espiritual, adulterio espiritual. Aquí se describe el gran pecado de Israel y su infidelidad al amor de Dios. Cuando Dios fue fiel, ellos fueron infieles. Esto es triste, hermanos. Esto es tan triste que sabes que este pasaje de Ezequiel 16:25, muchos rabinos, hermanos, no lo leen en actos públicos por lo duro de las palabras del Señor. Ustedes se ofrecieron a cuanto pasaba. Jesús entonces muestra, hermanos, a través de estas palabras el perverso corazón de ellos. Sus tradiciones no bíblicas, hermanos. Ahora, ellos seguían adorando a Moloc. Ellos seguían adorando a Baal. No, hermanos, ellos decidieron incluso quitar todo este tipo de imágenes, pero cambiaron la idolatría de esculturas de metal precioso, de madera, de piedra. Los cambiaron ahora por sus tradiciones, por sus conceptos de Dios. Ellos simple y sencillamente
Habían hecho su propia religión, se habían hecho su propio Dios. Y en el momento de que Jesucristo se les presentó y les dijo, yo soy el Mesías, no les cuadró a ellos. Dicen, no, tú no eres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro propio concepto de quién es el Mesías. Ellos se alejaron de la palabra. Y en el momento de que se alejaron de la palabra, en lugar de ver la realidad bíblica de quién era el Mesías, ellos empezaron a tener un ideal en su propio corazón e hicieron su propio Dios, su propia religión y su propio Mesías. Y en el momento de que el Mesías verdadero, el Mesías de Dios estaba frente de ellos, lo desecharon y se burlaron de él y pidieron crucificarle. Idolatría, hermanos, no solamente es venerar a una figura. Idolatría es hacerse un Dios a su manera, a tu manera. Estos hombres eran idólatras porque habían hecho un Mesías a su manera. Eran una generación idólatra. A pesar de que ellos, como te decía, abandonaron la idolatría formal, ya no adoraban piedras, imágenes, metales, ellos adoraban sus tradiciones, su forma de interpretar a Dios, su forma de creer cómo sería el Mesías. Hermanos, muchos dicen, yo ya no soy idólatra, tomando referencia de esto, dice, yo ya tiré mi imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero déjame decirte que si tú no descubres, si tú no escudriñas la palabra y descubres al Cristo bíblico, al Cristo que es descrito aquí, y te haces el concepto de tu propio Cristo, un Cristo a tu manera, un Cristo como te lo enseñaron, pero nunca fuiste a la palabra de Dios para corroborar si realmente Cristo es así, tú estás cometiendo pecado de idolatría. Y es evidente, hermanos, se endurece el corazón de los hombres cuando llegan y dicen, es que Jesús para mí es así, así, así y así. Y uno, hermanos, en amor les dice, no, mira, la palabra de Dios dice que Jesús es así, Jesús es así, Jesús es así. No, pues para mí, Jesús es distinto que lo que dice ahí. Tú eres un idólatra. Tú te has hecho tu propio Jesús. Egoístamente. Un Jesús de tradiciones y no un Jesús bíblico. Un Jesús de oídas, pero no un Jesús que ha emergido de la realidad de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo más triste? Cuando uno les dice que están mal, que ese Jesús que le enseñaron en sus tradiciones evangélicas, en lugar de bíblicas, está mal y no es el Jesús bíblico, se enojan tanto, se frustran tanto que se alejan de Jesucristo. Pues si Jesús es así, no me conviene. Si Jesús no va a hacer las cosas como yo creo que las tiene que hacer, entonces para mí ese Dios no me conviene y mejor me busco un ídolo que yo pueda manipular y darle órdenes. Un ídolo supeditado a las órdenes humanas. Eso se llama religión, no relación con un Dios soberano que es el amo y que no se supedita a las órdenes humanas. Él es el rey. Los escribas y fariseos no entendieron quién era Cristo. Los escribas y fariseos simple y sencillamente creían que Jesucristo vendría como rey político, como un rey que daría libertad física a Israel, como un rey que establecería su reino, un reino que suprimiría al dominio de Roma, al dominio que había esclavizado a su pueblo. Ellos querían a un Mesías a su manera. Pero cuando pidieron una señal, hermanos, si me permites decirlo así, Dios se las dio. Pero en lugar de un rey con la espada desenvainada acabando con Roma, Dios les dio una señal, un hombre crucificado en una cruz. Eso fue lo que les dio Dios. Un rey crucificado y humillado en una cruz por los pecados de ellos.
por los pecados de ellos. Ellos no habían entendido por qué vendría el Mesías. Se hicieron un Dios a su manera. Hicieron de Cristo un becerro de oro. Eso hicieron. No entendieron quién era Él, que era el que iba a ser crucificado, entregado en una cruz en debilidad, que ese poder se manifestaría en la más grande humillación. Es más, ellos consideraban, en el momento de que vieron a Cristo en la cruz, consideraron que Él era maldito, maldito de Dios. Ve, pobre, lo está castigando Dios por sus pecados. La palabra de Dios en Gálatas 3:17, haciendo eco del Antiguo Testamento, dice, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ellos consideraron que cuando Cristo fue crucificado, era maldito, maldecido por Dios por sus pecados. Pero no entendieron que sí, Dios estaba castigando a su Hijo, pero no por el pecado de Él, sino por el pecado de ellos y de cada uno de nosotros. Isaías 53, 4, 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestra enfermedad espiritual y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Y sí, el Señor, el Padre, castigó a su Hijo no por su pecado, sino por el pecado de ellos y de nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy hay judíos que no quieren leer este pasaje, porque no les cabe en la cabeza que el Mesías vino a sufrir, que el Mesías era el siervo sufriente de Jehová. No les cabe en la cabeza que el Mesías, en lugar de estar sentado en un trono en Israel, imponiendo gobierno y orden, terminara crucificado en una cruz. Hermanos, ellos dejaron de adorar a Moloch, a Baal, a los dioses de Egipto, a los dioses filisteos, asirios, babilonios, pero seguían con sus propios dioses, su Dios de su religión, de sus tradiciones. Y delante de Dios, una u otra es lo mismo, adulterio espiritual. De nada sirve tirar a la Virgen de Guadalupe. Bueno, si de algo sirve, pues tírala. Pero si te haces un Cristo a tu manera, es exactamente lo mismo que venerar a una virgen o un santo. Cree en el Cristo bíblico, no en el Cristo que te han contado en iglesias y en sectas y en todos esos tipos de lugares que no se apegan a la realidad bíblica. Hermanos, los milagros no evangelizan. Estos hombres estaban equivocados al pedir señal del cielo, como evidencia de que Jesús era el Mesías. El Señor ya había hecho todos los milagros, había predicado el Evangelio y no creyeron en el Señor. Ellos habían blasfemado en contra del Espíritu Santo, que sería el último que los podría redarguir de pecado, de justicia, de juicio. Ellos dijeron simple y sencillamente, no creemos ni siquiera en el poder del Espíritu. Los milagros no evangelizan a nadie. Los milagros no evangelizan a nadie. Porque querer convencer a alguien que tiene un corazón idólatra y malvado por medio de un milagro, hermanos, no va a pasar. Ese pueblo, hermanos, si recordamos, fue sacado de Egipto con grandes prodigios de Dios. Recuerda las plagas, el mar rojo abierto, cómo pasaron en seco, hermanos. Ellos vieron ese pueblo, ese éxodo, ese peregrinar hacia la tierra prometida. Ellos vieron la mano poderosa de Dios, hermanos, lo vieron. Mas, sin embargo, se hicieron un becerro de oro para adorarlo. Los milagros no son la forma que Dios utiliza para que la gente crea. No es. Es el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, lo que puede redarguir el corazón de una persona. Vete, por ejemplo, a 1 Corintios 1:22. Ve esta realidad.
Ve esta realidad. Primero a los Corintios 1:22, porque los judíos piden señales. Ve el corazón, o sea, los judíos quieren un milagro. O sea, pero hermano, entiende una cosa. El pedir señales y pedir milagros a Dios es un indicio de falta de madurez espiritual. Incluso, hermanos, es un indicio de incredulidad, de maldad del corazón, de idolatría. La gente va y se va, que a tal parte, que a tal cerro, que tal virgen, y eso, porque allá tiene el milagro del Cristo que sangra, y allá el milagro del niño Dios que llora, allá el milagro, y ahí van para que Dios les haga un milagrito. Porque los judíos piden señales. Nunca la Biblia ha hablado de una forma positiva de alguien que pide una señal para creer. ¿Ves ahí a Jesucristo reprendiendo a Tomás diciendo, el bienaventurado es el que cree sin ver? ¿Cómo es posible que pidas que solamente metiendo tu mano en mi herida creerás? Tomás, estás mal. Eso no es fe. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sabes qué? Para que yo crea en Cristo, los judíos piden que haga un milagro. Y los griegos piden altos conceptos filosóficos, psicología, mucha verborrea, una habilidad para hablar en el púlpito, hablar en público. Mira cómo se desplaya ese dando su lírica, sus altos conceptos filosóficos y psicológicos para creer. Pero Pablo aclara y dice, pero nosotros, yo que soy, dice Pablo, un predicador del Evangelio, un apóstol de Jesucristo, pero nosotros, los apóstoles, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. ¿Cómo crees que el Mesías va a terminar en una cruz? ¿Cómo crees? O sea, eso es tropiezo para nosotros, es una tontería, nos humilla. Pero para los gentiles locura. ¿Qué locura más grande? Dios, el ser espiritual hecho hombre y crucificado como un esclavo, como un mísero ladrón en una cruz, eso es una locura. Pero esa es la realidad del Evangelio. Para unos tropezadero y para otros locura. Pablo nunca diría la locura. Como dicen muchos pastores, y una vez escuché a uno diciendo semejante tontería. La gente va a creer en Jesús si hay milagros. Eso es falso, hermanos. Nunca, nunca. La gente va a creer en Jesús si el Espíritu Santo, hermano, los redarguye. La gente va a creer en Jesús a través de la locura de la predicación, de la predicación expositiva, de la predicación bíblica, de la predicación seriada, de la predicación responsable, de la predicación que habla las verdades de la Biblia, aunque a la gente no las quiera escuchar, porque muchos vienen a la iglesia no a escuchar a Jesucristo, sino nada más por un milagro. Otros falsos profetas dicen que la iglesia se llena cuando hay milagros en ella. Y sí, es una realidad, se les va a llenar, pero de una generación idólatra y malvada. Ven Juan 6:26. Ve lo que dice el Señor. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, escuchen esta realidad, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, no porque están viendo que todo lo que hago es para que me vean a mí, no, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ustedes nada más llenaron la iglesia por el milagro, pero no por el hacedor del milagro. Ellos vieron señales, se saciaron, se llenaron del pan que el Señor les dio en un milagro de multiplicación. Y ese milagro de multiplicación apuntaba a una realidad.
yo soy el pan de vida. Ve lo que dice Juan 6:51. Dice, yo soy. O sea, si quieren saber la realidad de lo que estoy haciendo, es que si se van a saciar, si se van a llenar, tiene que ser de mí. Me tienen que consumir, tienen que alimentarse de mí, comer de mi carne, beber de mi sangre, una comunión estrecha conmigo. No es el milagro en sí lo importante. Lo importante es que ustedes dependan de mí en su vida espiritual. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesucristo les está diciendo. Pero muchos dijeron, qué duras palabras. Y Jesucristo les dijo, ¿les parecen duras estas palabras? Vinieron nada más por el milagro, pero no escucharme a mí. Y cuando yo hablo, ¿no les parece lo que yo les digo? Qué triste es ver reuniones, hermano, que se les va el tiempo de puros testimonios. ¿Qué milagro te hizo Dios en la semana? Ay, es que el Señor tenía yo un dolor de cabeza bien fuerte y me lo quitó el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y no predican nada, hermanos. Nada predican de la palabra. Y se les va el tiempo en testimonios de gente que solamente va buscando un milagro. Pero no buscan la palabra. Porque cuando se les predica dice, no, ya no me gustó. Estuvo muy dura la predicación. Hermanos, un judío no había entendido la profecía de Dios. Él pedía señal para creer. Una persona fiel a la palabra, hermanos, mira, ellos eran escribas y fariseos, pero no todos los judíos eran igual. Un verdadero judío apegado a la palabra de Dios, un judío que entendía al Mesías a través de la palabra de Dios y no a través de la tradición, no pediría una señal. Vemos a Juan el Bautista, hermano, creyendo, él era judío, y en cuanto vio al Señor Jesucristo, dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los apóstoles creyeron en el Señor Jesucristo y no necesitaron señales del cielo para creer. A excepción de Judas, se creyeron en el Señor Jesucristo. Hermanos, un verdadero hijo de Dios no está pidiendo milagros para creer. Un verdadero hijo de Dios no llega a la iglesia diciendo, Señor, si tú me haces el milagro, entonces yo continúo. ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿Cuántas veces he escuchado que dice, bueno, si Dios me hace el milagro, entonces yo haré? Si Dios hace el milagro, entonces yo creeré. Y si Dios no hace el milagro, pues entonces no. No procedo, no creo, no haré. Eso es de escriba y fariseo. Decir que la iglesia se va a llenar por los milagros es de escriba y de fariseo. Decir que solamente creeremos y la gente creerá si ve milagros, sanidades, liberación dentro de la iglesia, eso es de escriba y de fariseo. Eso es de judío inconverso. Hoy una persona, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, no pediría señales para creer. Hermano, ¿qué mayor milagro quiere más que el de la salvación que Dios dio a él? Estaba muerto en sus delitos y pecados y ahora el Señor por su gracia lo salva. ¿Quieres más señal? Tu propia salvación no es una señal venida del cielo. Tu propia salvación no es suficiente. Una persona llena del Espíritu Santo que conoce la palabra de Dios y se gobierna por la palabra de Dios. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo de Dios no pide señales para creer o hacer. Pero Jesucristo les dice, y quiero que veas no solamente el juicio del Señor, sino la misericordia del Señor. Como bien te decía en ese ejemplo que te di al principio, ¿usted cree, Señor, que va a agotar la paciencia de Dios Todopoderoso en 5 minutos? El Señor aún tiene paciencia, hermanos, y les extiende una última oportunidad. Una última oportunidad, una última señal, la señal de Jonás.
Esta es su última señal, su último chance. Es el ultimátum que les pone Jesucristo. Versículo 39. Y respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús es como si les dijera al Señor, no les voy a dar señal que me demandan. A mí no me van a demandar nada. Yo les daré lo que yo quiera, lo que el Padre me mande. Lo que les queremos dar, yo les daré. Y la señal que les daré, esa última señal que viene del cielo, que ustedes no ven, es la señal de Jonás. Jesús les diría que la última señal sería la de Jonás. Y conoce la historia, hermano, es una historia bíblica muy conocida. Jonás fue rebelde delante de Dios. Se negó a predicar en Nínive y se fue al lado contrario. Tomó un barco y se fue a Tarsis, al otro lado de la voluntad de Dios. Dios le dijo, ve y predícales para que se arrepientan a ese pueblo adúltero, a ese pueblo que incluso entre los adúlteros, idólatras, era de los peores. Pero ve, yo tengo misericordia y predícales la realidad de la salvación de Jehová. Pero sin embargo, Jonás fue rebelde y se fue a Tarsis. Y cuenta la historia que en el momento de que la embarcación, ese barco fue sacudido por una gran tormenta, Jonás fue echado hacia la mar para salvar a la tripulación. Entonces, dice ahí la narrativa que incluso lo que dice el Señor Jesucristo, que Jonás fue tragado por un gran pez. No sabemos qué era, hermano, no sabemos, pero era un gran pez que se lo tragó. Cuando vemos que el Señor Jesucristo dice, se les va a dar la señal del profeta Jonás, está diciendo que la historia de Jonás fue verídica. Nunca el Señor Jesucristo tomaría una fábula para representar la realidad de la cruz. La realidad de la resurrección. O sea, considera esto, hermanos. En oposición a los críticos liberales y a los gnósticos que consideran que Jonás fue un ser mitológico, Jesucristo dice, no, Jonás no fue mitológico. Jonás vivió. Y la experiencia de Jonás, lo que Jonás vivió, fue un tipo, una señal de algo que me pasaría a mí. Es lo que está diciendo. Entonces la vivencia de Jonás sería profética y hablaría de un hecho real que le pasaría al Hijo del Hombre, a Jesucristo. A Jesucristo. Ve el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, así pasará conmigo en el corazón de la tierra. No estaré en el vientre de un pez, sino estaré muerto en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pero resucitaré al tercer día. Ahora, hermanos, aquí hay algo bueno que aclarar o algo muy padre para aclarar. Muchos creen que en base a este pasaje del versículo 40, muchos creen en la teoría de las de 72 horas, 3 días y 3 noches que el Señor Jesucristo estuvo muerto. Y en base a eso dicen que el Señor Jesucristo no fue muerto un viernes, sino fue muerto un miércoles o un jueves. Son los cálculos que hacen ellos. Porque simple y sencillamente dice, si nosotros consideramos 72 horas, que son los 3 días, no nos cuadra el tiempo. No nos cuadra. El Señor no pudo haber muerto en viernes, tuvo que haber muerto en miércoles o jueves, según sus cálculos. Muchos lo toman en base a esto. Pero simple y sencillamente, más allá de las enseñanzas tradicionales, nos tenemos que apegar a la palabra, porque oía una persona que decía, bueno, es que la gente se basa en tradiciones y no en la lectura de la Biblia. Tiene toda la razón, pero cuando nosotros hacemos una lectura de la Biblia, realmente escudriñando y interesados en encontrar, nos daremos cuenta que la teoría de las de 72 horas no es realmente la adecuada, no es lo que tenemos que tomar. Es bien sabido, hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, que para un judío
Un lapso de un día era un día. O sea, un lapso de un día era un día. El lapso de toda una noche, el lapso de toda una noche, el lapso de un pedazo de la noche, mejor dicho, era considerado como toda la noche. El lapso de un pequeño tramo de horas en un día era considerado un día. Era considerado un día. Incluso en el Talmud judío sostiene que cualquier parte de un día es como el todo. Te lo vuelvo a decir, cualquier parte de un día es como el todo. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo no se refería a 72 horas, sino se refería a lapsos de tiempo de día y de noche que juntos representarían los 3 días y las 3 noches que el Señor estuvo muerto y resucitó. Ahora, si tú vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, 14, y aquí hago una aclaración más para poder ayudarte a esclarecer eso de la teoría de las 72 horas y de que Cristo murió el miércoles, entonces si era el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, entonces se cumple ese tiempo, hermanos, no es bíblico, no es correcto. Juan 19, 14, ve, el apóstol Juan, en repetidas ocasiones en el Evangelio, dice que el Señor Jesucristo murió el viernes. Escucha Juan 19, 14. Era la preparación de la Pascua. Esa expresión preparación de la Pascua es una palabra en griego que quiere decir el día anterior al sábado. ¿Qué quiere decir esto? El viernes. Y si ves el contexto, dice, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Si tú ves el contexto del pasaje del 19, te darás cuenta que es el día viernes cuando el Señor Jesucristo, un día antes de la preparación de la Pascua, esto es el viernes, el día que el Señor Jesucristo murió en una cruz. Si tú quieres apuntar otros versículos del Antiguo Testamento que respaldan esto, está en Esther 4:16. Cuando lo comparas con Esther 5:1, te darás cuenta que esos días no son 24 horas, sino son lapsos de tiempo del día. En segundo de Crónicas 10:5, en segundo de Crónicas 12, en Génesis 42, 17, 18, te darás cuenta de esa realidad. El Señor Jesucristo, simple y sencillamente estaba hablando de algo muy bien entendido. No estaba hablando de 72 horas, sino estaba hablando de lapsos de tiempo que Él cumplió a cabalidad. Pero la última señal, hermanos, es que Jesucristo será crucificado. Ve el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los religiosos esperaban, hermanos, un show, un espectáculo en los cielos, algo, pero un show de pirotecnia espiritual. Pero sin embargo, Dios les dio algo mucho más glorioso que la luna hecha sangre, o el sol deteniéndose, o un eclipse. Dios les dio a su Hijo crucificado para el perdón de sus pecados. Eso fue lo que les dio. Y sin embargo, hermanos, no creyeron. El Señor Jesucristo fue crucificado. Y como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estuvo nuestro Señor Jesucristo en el corazón de la tierra, muerto. Esto quiere decir, murió verdaderamente por los pecados, pero resucitó. Así como Jonás salió de la boca del pez, así nuestro Señor Jesucristo salió de la tumba al tercer día. Esa fue la última señal que el Señor les dio. Y sin embargo, no creyeron a la señal más espectacular del poder, la gracia, la misericordia del Señor. No lo creyeron. Porque simple y sencillamente no era el Mesías que querían. No era el Mesías que habían interpretado. No era el Jesús. Su idolatría, sus tradiciones, los llevaron a esa maldad. La religión causa maldad en el hombre.
Cristo causa bondad. Hermanos, una persona refleja su calidad espiritual cuando está delante de Cristo. El Señor Jesucristo mostró la señal de Jonás y simple y sencillamente ellos no creyeron. Ellos no se dieron cuenta que cuando desecharon al Hijo, desecharon al Padre. Porque desecharon el único medio de salvación que Dios les daría para realmente salvarlos. Hermanos, una persona, mira, yo conozco gente muy buena, de veras, gente muy buena, que incluso a lo mejor comparándola con mi forma de ser, sería mejor que yo. Tenemos familiares que son una chulada, o sea, cada vez que vamos nos regalan, pero hasta la tele son capaces de regalarnos. Llévate esto, por favor, esto. Son, pero súper buena onda. Pero en cuanto se presenta Jesucristo delante de ellos, sacan las uñas y muestran su idolatría y su maldad. Esa es la prueba final. Pero si desechan la cruz, ya no habrá más señal para ellos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué esperan? Aunque Dios haga un milagro delante de ellos, no van a creer, porque el milagro más grande, que fue la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no la creyeron. Esa fue la última señal, la señal de Jonás. Podrían vivir incluso un milagro, pero si desechan a Cristo no son salvos. Porque nunca Dios salva a través de milagros, sino Dios salva a través de su Hijo. Y si se desechan a su Hijo, desecharon la última señal. El Señor les da la última sentencia, como decía en el pasaje, y estamos terminando. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Aquí Jesús contrasta la respuesta de los israelitas con los ninivitas. Fíjate, hay un contraste. Jesús les dice que en el tiempo futuro, en un tiempo de juicio, esa generación malvada de israelitas que no creyeron en Él, que desecharon a Jesús, se levantaría el testimonio de los de Nínive para humillarlos. O sea, va a llegar un momento que Dios les va a decir, Jesucristo les va a decir, ¿saben qué? Los de Nínive creyeron. Y los de Nínive no era Israel. Los ninivitas eran paganos. De entre los paganos, los más pecadores. No era el pueblo de Dios. No era el pueblo escogido de Dios. No fue el pueblo que Dios tenía una relación de esposo. Ellos eran un pueblo cualquiera. Pero ustedes, israelitas, no eran cualquier pueblo. Y ellos creyeron. Y ustedes no. Y yo levantaré, que mi gracia y misericordia aún extendí la misericordia hacia Nínive y me aceptaron. Y ustedes desecharon mi misericordia. Desecharon a Jesús. Desecharon al mensajero. Jonás, hermano, era un profeta menor y fue escuchado. Pero ahí tenían uno mayor, he aquí uno más que Jonás en este lugar. Yo soy el profeta, yo soy el Mesías y me están desechando. Eso fue muy duro, hermanos. Nínive se humilló. Ve, si tú me acompañas, lo escribes y lo estudias en tu casa. O llegas rápido allá a Jonás 3:5. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Llegó, hermanos, llegó Jonás y no iba de muy buenas. Es más, decía, no quiero predicarles a estos. Llegó así con enfado. No había amor. Simple y sencillamente cumplió. Mas, sin embargo, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron en cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
O sea, ellos se cubrieron se cubrieron de silicio y se sentaron sobre cenizas, dice el versículo 6. O sea, esto implica que realmente se arrepintieron ante el mensaje que dio ese mensajero, que incluso no lo estaba haciendo con mucho amor, que simple y sencillamente lo decía, bueno, pues si me manda Dios, pues ahí voy. Pero sin embargo Jesucristo lo hizo con amor, les tuvo paciencia. No vino a emitir juicio en contra de ellos, sino salvación, porque Él no vino a condenar, a juzgar, a perder. Él vino a que se perdieran, sino Él vino a recuperar lo que se había perdido. Él llegó con amor, piedad, compasión, ternura, paciencia. Y no se arrepintieron, siendo que Él era mayor. Era el profeta, pero simple y sencillamente desecharon la última señal, desecharon el último chance. Hermanos, y tú que no estás en Cristo, si tú estás esperando una especie de salvación distinta a la de Jesús, estás desechando la última esperanza que tienes de salvación. Este pueblo pagano de Nínive se levantaría como una prueba de que Dios tuvo misericordia, de que Dios extendió su misericordia, pero también sería una prueba para avergonzar a la religión de Israel, para avergonzarlos. Pero ahora viene otro testigo, fíjate, este último, la reina del sur. Versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, o sea, será otro testimonio de juicio en contra de ellos, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Esta mujer citada, la reina del sur, hermanos, te aclaro, no es Kate del Castillo. No es una serie de narco allá del 9. No, hermanos. La reina del sur era una reina, la reina de Saba. Era una mujer gentil, era una mujer pagana, era una mujer árabe. Era la reina de una nación, la nación de los sabeos. Esta región de los sabeos era también conocida como la reina del sur. Estaban a 2000 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Los sabeos era un pueblo próspero, de gran productividad agrícola, y por el lugar geográfico, el punto geográfico, era próspero económicamente porque era el paso obligado para ir del Mediterráneo hacia la India. Pero ¿sabes qué hizo esta mujer? Esta mujer viajó 2000 kilómetros. O sea, por eso aquí la expresión dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra. Para los judíos, 2000 kilómetros al sur era el fin de la tierra. Era el extremo de la tierra. Y sin embargo, esta mujer viajó 2000 kilómetros para escuchar la sabiduría de Dios a través de la boca de Salomón y rendirle tributo. Es como el Señor Jesucristo les dijera, ¿cómo es posible que una mujer gentil, pagana, idólatra, una mujer que no es israelita, una mujer que no tenía la promesa de Dios, fue capaz de viajar tantos kilómetros para escuchar la voz de Dios, para escuchar la sabiduría de Dios a través de Salomón e incluso humillarse y darle lo mejor de sus tributos a ese rey, a ese mensaje, a ese Dios? Y ustedes que tienen a uno mayor que Salomón. He aquí uno más grande que Salomón en este lugar, que me tienen a metros, no pueden escucharme y no pueden adorarme. La incredulidad, hermano, es horrible. Los judíos desecharon al rey que era más que David. Los judíos desecharon al profeta que era más que Jonás. Los judíos desecharon el reino
y aquel que vendría a establecer el reino y el templo de Dios, mayor que Salomón, Jesucristo, y lo desecharon. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesucristo les dice, y de eso van a dar cuentas. Si te das cuenta, el Señor les dice que serían condenados, juzgados y humillados, incluso a través del testimonio de gentiles que creyeron. Hermanos, un día el Señor levantará tu testimonio si tú crees en Cristo. Tú no eres judío, tú eres un gentil, tú eres mexicano. Tú eres uno que escuchó el Evangelio por gracia, hermanos. Más allá de ver un milagro, viste a Jesucristo en la cruz y te humillaste delante de Él. Un día el Señor levantará tu testimonio, el testimonio de la iglesia gentil, para humillar a aquellos que, siendo el pueblo de Dios, no creyeron en Jesucristo. Hermanos, somos gentiles. Y el hecho de que simple y sencillamente creamos en Cristo no es porque nosotros seamos mejores que los judíos. Es que simple y sencillamente el Señor extendió su gracia, su misericordia, nos redarguyó a través de la fuerza de su Espíritu, creímos en el Evangelio y confesamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Simple y sencillamente, hermanos, ese es el testimonio que por gracia Dios levantará delante incluso de aquellos incrédulos, delante de tu familia que no cree en Cristo. Por eso tenemos que orar por ellos, por eso tenemos que evangelizarlos, por eso nosotros tenemos que darles testimonio de que somos distintos, de que un cristiano no puede comportarse como se comporta el mundo pagano. Porque un día si ellos no creen, tu testimonio será levantado y dice, mira, él creyó y tiene tu misma sangre, pero tú no. Y no por mí, porque señal te fue dada, la última señal. Y yo te di señales a través del cambio de tu familia, a través de la evangelización, a través de las palabras del evangelio que ellos tuvieron, porque reflejaron mi paciencia, mi bondad, y tú lo desechaste. Pero hermanos, si el Señor Jesucristo les dio una última esperanza, nosotros tenemos que dar la última esperanza a ellos, porque el Señor aún no vuelve, hermanos. Creo, hermanos, que pedir señales a Dios para creerle, o pedirle milagros o milagritos para que nosotros podamos hacer, es el reflejo de una persona inmadura espiritual. Un verdadero creyente no pide milagros. Un verdadero creyente pide al Señor que a través de la fuerza de su espíritu podamos cada día parecernos más a Cristo. Un verdadero creyente no está pidiendo señales del cielo para creer o para hacer. Un verdadero creyente reconoce que el milagro ya se hizo. Están muertos en nuestros delitos y pecados, hermano, y que el Señor nos dé vida a través de su gracia, de su espíritu. ¿No te parece el más grande milagro, hermanos, que pudo haber hecho Dios en tu vida? ¿Para qué pides más milagros? Ya lo tienes. Disfrútalo, respétalo, valóralo. Humíllate delante de esa realidad. Cristo, hermanos, Cristo es Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por guiarnos, por bendecirnos, por amarnos. Señor, perdón si somos aquellos que te piden milagros para creer, milagros para hacer. Hoy nos damos cuenta, Señor, que a través de tu palabra no es bueno, Señor, estar haciendo eso. Gracias por limpiar nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos y que tu palabra, Señor, surta el efecto que tú quieras en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, qué bendición. Estamos en contacto. Y recuerden que en un ratito nos enlazamos con nuestro hermano Israel para tener el estudio de Santiago. A las 2 de la tarde me parece que va a ser, en 1 hora y cuarto más o menos. Ve, refréscate. Sé que muchos están ahorita todavía en pijama, acostados viendo la predicación, pero gloria a Dios que la escuchas y te invito a que escuches el mensaje que Dios tiene preparado
en una hora, hora y cuarto más o menos. Dios te bendiga, Dios los guarde. Estamos en contacto, hermanos. No, los amamos. Gracias por su amor. Gracias, gracias al Señor por todo lo que hace en nosotros. En el nombre de Cristo, damos gracias. Amén.